Una enseñanza que nos deja la pandemia es que es mejor estar asegurados. Por eso te brindamos la tranquilidad de cubrir las deudas contraídas con entidades financieras en caso de sufrir incapacidad total o permanente. Conoce más en el correo en gerencia-seguros-de-vida@positiva.gov.co. Muy buenos días a todos, soy Lina Garzón y como siempre los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Nos encontramos nuevamente en este espacio lleno de prevención y aprendizaje con el fin de seguir fortaleciendo sus competencias mediante nuestro Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Damos inicio a nuestro taller denominado Inteligencia de Negocios en el Mundo del Distanciamiento. Nos acompañan nuestros expertos Samir Estefan Vargas, ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de los Andes, con experiencia de 13 años ya en sectores como el tecnológico y el de educación. Ha trabajado en empresas como Microsoft, Carvajal, Santillana, Pearson y actualmente está en Lenovo, donde lleva ya 5 años como gerente regional a nivel LATAM, la vertical de educación desarrollando soluciones integrales. También nos acompaña nuestro experto Salim Avellaneda, magíster en salud ocupacional y ambiental con 15 años de experiencia en gestión de riesgos, prevención y atención de emergencias y desastres. Ha gerenciado proyectos en el desarrollo de productos de promoción y prevención de riesgos laborales, con experiencia en modelos de innovación y gerencia ágil de proyectos, especialista en gerencia de proyectos y matemático de profesión con 5 años de experiencia docente en educación superior. Le damos la bienvenida a nuestros expertos del día de hoy. Lina, muchas gracias por la bienvenida, por la presentación. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia. Y es para mí un honor presentar a Samir Estefan, que pues ya Lina les contó su hoja de vida, pero algo adicional es que somos amigos desde hace más de 20 años, estudiamos juntos en la universidad y pues es un honor tenerlo acá y compartir este espacio con él en este momento. Entonces, Samir, bienvenido a nuestro webinar de Positiva Compañía de Seguros. Hola Salim, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, verte otra vez por acá y no, feliz de poder compartir con ustedes este espacio. Vale, Samir, pero pues yo creo que para todos es importante arrancar en este tema. Entonces, la primero es, el título de la charla es Inteligencia de Negocios en el Mundo del Distanciamiento. Pero estoy seguro que la gente que está detrás de estas cámaras no sabe muy bien qué es inteligencia de negocios. Entonces, me parece importante que arranquemos por ahí. ¿Cuál es la definición de inteligencia de negocios? Vale, perfecto. Entonces comencemos con lo teórico. Inteligencia de negocios, BI, Business Intelligence, inteligencia empresarial, pues, es el mismo concepto. Es un término que por definición hace referencia al uso de estrategias, herramientas que sirven para transformar información en conocimiento, ¿sí? Bien lo ha dicho, no sé si lo conocías, esta frase que pues la escuchamos todo el tiempo, Sir Francis Bacon, filósofo, político inglés, el conocimiento es poder. En esta era digital, en esta nueva época que estamos viviendo en este siglo XXI, donde la tecnología pues es parte de nuestro diario vivir, la información o el que tiene la información pues tiene puntualmente el poder. Tomar decisiones informadas o bien informadas es uno de los principales factores de la diferenciación entre una empresa y otra, ¿sí? Poder entender pues cómo con la información tomar las decisiones más pertinentes para mi empresa es parte de este mundo en el que estamos viendo hoy, basado pues en un concepto que ahora lo vamos a conversar, que se llama Big Data. Entonces ese en general sería el término general a tener en cuestión sobre lo que es inteligencia de negocios o business intelligence. Vale, yo creo que está claro, vamos a ir avanzando en el tema, pero este concepto en las grandes empresas del gran corporativo, como lo conocemos ahora, ya lleva muchos años, casi siglos, lleva muchísimo tiempo. ¿Por qué ahora, en estos momentos, se empezó a popularizar el nombre? ¿Qué tiene de especial
este momento o por qué ahora lo oímos más que hace unos años? De acuerdo, eso también de acuerdo en esa pregunta como la planteas, porque bueno, el tema de inteligencia de negocios realmente empezó a cobrar mucha fuerza en esta época. Y no hablo solamente de pandemia, hablo puntualmente de lo que sucedió con esta revolución industrial. En este momento están viendo en mi pantalla lo que es puntualmente el título de esta presentación. Si quieres, contextualicémoslo con lo que han sido las diferentes revoluciones industriales. Un concepto así como Business Intelligence es el de transformación digital. Todas las empresas tecnológicas hablan de este concepto y de la necesidad imperante que tiene que tener el sector corporativo sobre este concepto. Pero este concepto viene, como lo mencionaba, contextualmente hablando de lo que son los impactos y las revoluciones industriales. Entonces ahí están viendo en pantalla 1784, finales del siglo XVIII, ya casi siglo XIX, se da la primera revolución industrial. Esta la conocemos todos puntualmente como la revolución industrial o la invención de la máquina de vapor. ¿Por qué es una revolución industrial? Porque antes de inventarse este aparato, todo lo que se conocía en la sociedad como mano de obra era en un porcentaje muy alto manual. Se inventan este aparato y este aparato transforma completamente la sociedad. Se pierden, o sea, se eliminan muchos trabajos, se crean otros y así normalmente comienza pues la transformación de esta primera revolución. Luego viene mediados del siglo XIX, alguien aprende a manipular la electricidad, empieza todo el concepto de la corriente alterna, alguien aprende a manipularla de la baja de 120 voltios a 5 voltios, de alterna directa, unos y ceros, aparece el lenguaje binario, aparece el procesador, aparece el PC y cambia otra vez drásticamente la sociedad. Y esta tercera se llama tercera revolución industrial, pero en el común también se llama primera revolución digital. Es a finales puntualmente del siglo XX, 97 pasa aquí en promedio en Colombia. Tú y yo la vivimos, acceso a Internet desde las casas de manera natural. ¿Te acuerdas cuando no se conectaba por Internet por modem? Hacía el pitico ese, sonaba el modem. Yo vivía en Zipaquirá y mi pobre mamá le tocó pagar cuentas de larga distancia un montón. Entonces, Exactamente, sí. Esa era la realidad de esa época. Exactamente, esa era la realidad de esa época. ¿Te acuerdas de esta imagen? Nos conectábamos por teléfono, sonaba ese pitico, nos conectábamos a Telecom, INSAT, Colomsat, compartíamos la clave del internet con los del colegio y nos conectábamos y gastábamos cuentas muy largas de teléfono, era todo el día. Una de las razones por las cuales gastábamos era la que estás viendo en pantalla, pues el internet no era muy bueno en esa época. Además de que ocupabas el teléfono, que en ese momento era parte de nuestro diario vivir como sociedad, pues se demoraba mucho, ¿no? Entonces bajando una página se demoraba 10, 15 minutos e igual estábamos ahí esperando que se bajara porque era la novedad, ¿cierto? Entonces, esa fue en sí la tercera revolución industrial, que puntualmente empieza a cambiar la sinergia que se vivía en el mundo. ¿Por qué? Porque esta realmente es una revolución industrial no por el acceso a Internet de manera natural en la casa, sino por el consumo desbordado de información, ¿sí? A finales de los 90, ya cuando estábamos tú y yo en la universidad, empiezan a aparecer estos aparaticos que nos permitían guardar 3.000 canciones al mismo tiempo en un aparato muy pequeño, ¿cierto? En esa época, cuando nos conectábamos a Internet, lo primero que le pedimos a ese gran Internet era que descargara páginas rápido. Cuando descargaba páginas rápido, le pedíamos que descargara música rápido, los MP3. Cuando descargaba música rápido, le pedimos que descargara películas rápido. Y cuando descargaba películas rápido, le pedimos que le hicieran streaming en tiempo real. Y es lo que hemos vivido hasta hoy en día con todo este consumo de la nube. Y con ese mismo o en paralelo también pues hubo una revolución de los dispositivos. Como te mencionaba, pues comienza el aparatico que le metes 3.000 canciones, luego alguien le pone un chip y se vuelve un teléfono, luego es grande y se vuelve una tablet, y así también hemos vivido pues la revolución de los dispositivos.
finales de los 90, principios del siglo XXI, aparece el Wi-Fi, aparece el 2G, 3G, ahora tenemos todos la información en un dispositivo en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, puntualmente, en esa tercera revolución, como te mencionaba, aquí en Colombia sucede a finales de los 90. El tema es que ya con todo este crecimiento exponencial de uso de tecnología y que lo hemos estado viendo hoy, la realidad es que nosotros ya no estamos viviendo esa tercera revolución industrial. Aunque unos sectores sí es importante decirlo, porque ahora que hablemos de pandemia es importante entender este concepto. La realidad es que estamos viviendo una cuarta revolución industrial a puertas de una quinta, y esa cuarta puntualmente es Big Data. ¿Cierto? Empezamos a consumir tanta información de esa gran nube, que esa misma nube empezó a pedir información de nosotros. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es el número de tu tarjeta de crédito? Y toda esa información empezó a alocarse, ubicarse en esa gran nube de todas las personas del mundo. O sea, ¿sabes cuántas personas hay en este momento en el mundo? En promedio, según el último censo, eran como 7.700 millones de personas a nivel mundial. En los resultados que tengo acá, de esos 7.700, 4.300 ya están conectados a Internet. ¿Sí? Y de esos 4.300, ya hay 5.000 millones con celular. Y esto es un dato más sorprendente. De esos 7.700 millones de personas, comparados con el tema de SIM cards, a nivel mundial hay 7.800 millones de SIM cards. Hay más SIM cards que personas. ¿Sí? Y entonces uno empieza a pensar eso, todo el mundo conectándose, 5.000 millones de personas conectándose al mismo tiempo, consumiendo esa gran nube, y de cada una de esas personas la información absolutamente de todo. ¿Sí? Información absolutamente de todo es... por ejemplo, solo con tener el celular en el bolsillo, ya Google sabe dónde has estado, en qué fechas, en promedio. Tú le das clic a uno de esos punticos rojos y te dice cuánto tiempo estuviste en un lugar, cuánto te estuviste en el carro y a dónde llegaste. Y todo eso en detalle de cada uno de esos punticos rojos. Entonces es un concepto donde empezamos a ver realmente información a escalas gigantescas. Entonces el concepto de Business Intelligence, como lo mencionábamos, empieza a tener mucho más sentido, porque como ahora todo el mundo está conectado, como ahora esa gran nube sabe absolutamente todo de nosotros, pues el tema es cómo hago para procesar esa información en pro de un negocio o una necesidad específica. ¿Cómo lo monetizo? Esa es la razón por la cual es lo que se menciona ahorita, que el conocimiento es poder en este momento de la época. Eso te quería preguntar, Sami. Ya nos contaste de Big Data, pero me imagino que hay herramientas que nos ayudan a procesar esa información, ¿verdad? Es decir, supongo yo que hay cosas que nos permiten dominar o controlar esa información. Perdona que te perdí lo último. ¿Qué me decías? Que así como hay información, supongo que ahora también hay herramientas que nos permiten analizar esa información para tomar decisiones. Así es, así es. En este momento están dándose un número de herramientas para esto. Big Data al final del día es un concepto de marketing. Business Intelligence es un concepto de marketing. O sea, tú, matemático, conoces que estos algoritmos para procesar esta información existen hace décadas. El tema es que en esta época tenemos ya el poder de procesamiento para que esa información que antes se demoraba cientos de miles de años en llegar al resultado, pues ya tenemos los procesadores para tomar las decisiones inmediatamente. Entonces, por eso es que en este momento se está viendo todos esos conceptos en nuevas aplicaciones que permiten procesar en cuestión de segundos informaciones gigantescas para poder tomar decisiones inmediatas. ¿Sí? Un ejemplo, o sea, los algoritmos de las plataformas como Waze, como Google Maps, que te dicen por dónde tienes que ir en cada momento, no es en sí el celular el que está haciendo el procesamiento del algoritmo que te dice la ubicación exacta. El que lo está haciendo es cuando tú te conectas a esa nube donde están esos servidores gigantes y procesan rápidamente, mandan la respuesta y te la ponen en tu celular. Entonces, ese es como el concepto y herramientas que estamos viendo ya desde hace algunos años y que cada vez se están poniendo más de moda puntualmente en el concepto corporativo. Ok, pero listo.
yo creo que ya tenemos claro el concepto, tenemos clara la idea de la transformación digital, del business intelligence, pero estoy seguro que nadie predijo lo que iba a pasar este año en el mundo. Entonces, ¿cómo entra ahora esta información? ¿Cómo entra ahora estos procesadores, estas nuevas tecnologías en el mundo de la pandemia y pues de post-pandemia también? Sí, ese es el tema ahora que está sucediendo con todas las tecnologías. Lo hemos estado viviendo. El ejemplo, estábamos preparados tecnológicamente para la pandemia. Ya lo vimos, por ejemplo, con el tema de los días sin IVA en las plataformas en la nube. Vimos el problema que tuvimos. En concepto teórico y haciendo más símil de ese concepto de transformación digital, veámoslos en los dos sectores rápidamente que están impactando y veamos cómo cae esto en el sector de educación, en el sector tanto tecnológico desde el concepto pandemia, ¿sí? Mira, aquí está la línea del tiempo, aquí está el trabajador estándar de una empresa, el corporativo, en esta época, este estándar millennial, ¿cierto? 30 a 50 años normalmente en promedio, ¿cierto? Nosotros. Nosotros, exactamente. Están esos nativos digitales, esos centennials, tú también los conoces y es estas personas que están, que nacieron en este siglo, 2020, ya están a puertas pues de graduarse, de entrar al mercado laboral, ¿cierto? También está el concepto de los que están todavía como concepto de inmigrantes digitales antes del millennial, ¿cierto? Y que también han tenido pues esos conceptos, esos problemas con la adaptación tecnológica, ¿cierto? Es vivir de una revolución industrial como la segunda o la primera a una tercera y una cuarta, vivir ese cambio drástico cuando tu día a día, no sé, en tus primeros años de vida y tu juventud, fue una revolución y después que cambió el mundo y que ahora es otra. Entonces, ese es como el concepto alternativo e inmigrante que se está viviendo hoy en día. Pero ahora veámoslo a 2020, como tú preguntabas, es cómo está sucediendo hoy en día este concepto del coronavirus. Entonces, 2020 aparece coronavirus, nos vamos todos a las casas, se cierran la economía, se cierra varios trabajos formalmente presenciales. Un punto importante sobre esta línea del tiempo a tener en cuenta y es que el coronavirus no es una revolución industrial. El coronavirus es un acelerador de la siguiente revolución industrial o la revolución industrial en la que estamos. ¿Sí? Cuando entró el coronavirus puntualmente, pues cambió todo, ¿no? Cambió todo, es que ahora lo que nos parecía tan extraño como andar con un tapabocas se volvió lo más normal del mundo. De hecho, los que no andan con tapabocas los vemos como ya los bichos raros, ¿cierto? Y empezó a cambiar los conceptos de toda forma que teníamos hoy en día. El tema de lavarnos las manos todo el tiempo, el tema del home office, ¿no? Que ahora sí entrando al corporativo son los puntos más impactantes. Era la pregunta, ¿cómo seguir siendo productivos estando desde casa? Si esto hubiera pasado antes de la tercera revolución industrial o esa revolución donde el acceso a Internet ya era de manera natural, estaríamos hablando de otra historia. ¿Sí? Pero tenemos acceso a Internet desde la casa, tenemos a través de la tecnología una herramienta para podernos comunicar, ¿sí? Poder ser productivos como empresa, así estemos ubicados físicamente en la casa. Y el coronavirus puntualmente lo que hizo fue volverse el mejor CIO que hay en este momento en el mercado porque aceleró cualquier proceso tecnológico que estaba sucediendo en el modelo tradicional. ¿Sí? Entonces, iconos como estos que estábamos viendo en pantalla, pues se ven el natural, o sea, esto ya se volvió más natural que el pare o el stop de la calle con el carro. Desde un niño de 4 años ya sabe, y yo los escuchaba decir, bueno, estás compartiendo un micrófono, ciérralo, chateame por el otro lado, desde 4 años. O sea, es una realidad totalmente diferente cómo este proceso puntualmente ha cambiado el sueño. Entonces, ¿cómo está impactando la pandemia en el concepto de inteligencia de negocios? Ya traído al concepto natural, estamos en las casas, estamos encerrados en las casas, no estamos presencialmente y por consiguiente la responsabilidad de hacer el trabajo por parte de cada una de las personas dentro de una empresa no puede ser medida
sino únicamente a través de los dispositivos que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, es una de las particularidades que hoy en día está sucediendo. La comodidad ya de utilizar dispositivos diferentes a los tradicionales, o sea, antes era pues mi laptop, pero ahora no, qué audífonos son los mejores para hacer la llamada o qué dispositivos puedo utilizar para no estar todo el tiempo, por digamos conceptos ya de pausas activas, conceptos de no estar 8 horas sentados en una silla puntualmente. Entonces aparecen dispositivos que me permiten estar en diferentes espacios de la misma casa, pero que también me permiten estar dentro del proceso laboral como tal. Entonces, ese es un concepto que está empezando a darse y que se aceleró drásticamente por pandemia. Pero pues hay varias cosas que tú tocas que me parecen muy interesantes. La primera es que pues hemos visto con malos ojos al coronavirus, pero estamos dando una nueva visión que probablemente la gente que nos está oyendo no había oído, y es que esta crisis pandémica a nivel mundial pues está desarrollando nuevos procesos o está haciendo cosas que pues que se hubieran demorado. No digo que no hubiesen pasado, pero se hubieran demorado un poco más si no hubiese pasado eso. Y por otro lado, me parece curioso que tú dices, bueno, ya viene la generación de los que nacieron este siglo y ya están entrando al mercado laboral. Entonces, este mercado laboral es diferente. De entrada es diferente, y entonces acá nos están oyendo muchos empresarios, muchos trabajadores que quieren saber cómo pueden apropiar esa tecnología que parece de otro mundo, que parece para las empresas gigantes, que probablemente solo la puede usar Google. ¿Cómo una empresa puede tener acceso y qué servicios serían interesantes para estas empresas que nos están oyendo? ¿Qué podrían utilizar para este nuevo mercado laboral que tú estás mencionando? Sí, pues ya lo estamos viendo hoy en día, plataformas de videoconferencia, plataformas que permiten hacer los procesos administrativos de la empresa. Eso digamos que ya estaba como tal andando, ¿sí? Pero ahora viene lo que te mencionas, y aquí me gustaría ya mostrarte en vivo algunas de las aplicaciones, ya entrando pues en este concepto de Business Intelligence. Y permíteme acá, voy a compartir pantalla. Eh, Ahí están viéndola, ¿cierto? Estamos viendo una presentación que dice Time to Think. Perfecto. Entonces, yo aquí voy a poner ya una plataforma, un explorador. Y quiero mostrarte, estamos en el tema específico de herramientas de inteligencia de negocios, ¿verdad? Y estamos en el mundo, en el remoto. Hay plataformas puntualmente como esta, y te la voy a mostrar acá. Disculpen, ahí voy a estar mirando para otro lado porque tengo el monitor al otro lado. Esta plataforma lo que hace es poder medir el uso de los dispositivos que se están entregando al colaborador que está trabajando desde la casa, ¿cierto? Entonces aquí lo que hace la empresa puntualmente, y lo que te mencionaba ahorita, es cómo hago para yo medir el acceso o el uso del dispositivo que estoy entregando, prestando. Es un asset puntualmente de la empresa, pero estoy entregándolo a mi colaborador para trabajar desde la casa. Primero, este tipo de plataformas, y aquí empiezas a ver cómo es el concepto de BI. O sea, esta plataforma lo que hace es instalar dentro de cada dispositivo de la empresa un agente que empieza a medir el uso del dispositivo, ¿sí? Te mide todo el tiempo el uso, te permite hacer inventario de hardware. Entonces, primero saber dónde están tus máquinas, ¿cierto? Estructuralmente y jerárquicamente. Este ejemplo es, por ejemplo, de nuestra empresa en Lenovo. Entonces, pues, saber cómo están los distribuidos los diferentes dispositivos por país, por ciudad, por filiales. Nosotros nos dividimos dentro de Lenovo en PCs, servidores, y no sé si sabían, el Lenovo es dueño de Motorola, entonces también tiene una unidad acá de Moto, lo que llaman Moto. Está dividida por los segmentos comerciales de la empresa, las verticales, los diferentes cargos. Tú puedes traquear, hacer el tracking de toda tu gente que tiene un dispositivo, sin importar dónde está, ¿cierto? Y también puedes medir el uso de las aplicaciones que están utilizando. Entonces, una de las principales variables del Business Intelligence ya orientado al trabajo
es poder medir la pertinencia del uso del dispositivo, ¿sí? Lo estás usando para navegar en Internet en ciertas plataformas específicas, para productividad. Mira, aquí el porcentaje más alto, digamos, dentro del Lenovo es Internet. Pero aquí te das cuenta puntualmente las diferentes variables. Mira, WhatsApp, que es una herramienta que era normalmente de chatear, pues ya se volvió hasta para el trabajo. Este se volvió un concepto totalmente natural en el mundo comercial. Puedes medir cuántas horas al día encienden las máquinas. Y esto es un punto importante, digamos, desde el concepto laboral. Tú puedes fijar lo que son tus horarios laborales. Una de las críticas que hemos escuchado de manera como común denominador en el home office es que ya no hay respeto por tiempos laborales, tiempos de horarios. Eso te quería preguntar. Nosotros pues somos una administradora de riesgos laborales y tengo dos preguntas, te las hago de una vez porque después se me pasa. La Okay. primera es, Positiva tiene una gran cantidad de empresas afiliadas, pero muchas de ellas son pequeñas, o sea, no es Lenovo. Entonces, la primera pregunta es, ¿estos dispositivos de Business Intelligence tienen acceso a estas empresas pequeñas? Y la segunda va desde el punto de los riesgos laborales. Está identificado, claramente evidenciado, que los riesgos a la salud mental se aumentan por el estrés, por las horas de trabajo, porque no hay un control, no hay un respeto por los horarios familiares. También está claramente identificado que los riesgos ergonómicos o de producirse lesiones sociomusculares están aumentados porque duran mucho tiempo sentados, porque no hay un control de agendas. Entonces, la primera pregunta es, ¿estas herramientas de Business Intelligence son de acceso para las empresas no tan grandes? Y la segunda pregunta es, a través de estas herramientas, ¿podemos hacer un control de alguna manera de estos riesgos laborales? Sí, total. Bueno, primero, digamos, este tipo de plataformas y como cualquier otra plataforma es de acceso tanto a pequeña, mediana empresa como gran empresa. Entonces, desde una empresa de una persona podrías empezar a utilizar eso. No tiene mucho sentido medir una sola persona porque es un gráfico, pero pues es un ejemplo como para entender los rangos a los que podrías entrar con esto. Y en cuanto al tema de riesgos laborales, totales, o sea, como lo mencionábamos del concepto general, cualquier cosa que me permita capturar información me permita centralizarla y resumirla como lo estamos viendo en pantalla, me va a permitir tomar acciones inmediatas mucho más precisas, mucho más pertinentes. Te doy un ejemplo con este de horas promedio. En este de horas promedio, tú puedes fijar tu horario laboral. Entonces, digamos que tú inicias tu actividad laboral de las 8 de la mañana a las 5:30 de la tarde, ¿cierto? Puedes fijar el tema de los horarios de almuerzo para también mantener esa estructura, entonces para que no esté ahí fijándose específicamente. Y aquí vas a ver pues el uso puntualmente, digamos por país, por ciudad, por empresa, como tú quieras verlo. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a ver aquí puntualmente esta, Lenovo Perú. Entonces, en Lenovo Perú enciende las máquinas 21 horas al día. 21 horas. Mi horario laboral es 8. Entonces uno tiene que decir, bueno, tal vez aquí no está fijado el horario laboral, no lo han fijado, no lo han configurado. Puede ser que dejan encendida la máquina cuando se van a almorzar, a comer, a dormir. Pero si tú configuras bien el aplicativo, los horarios laborales, esta plataforma solo te va a medir lo que estás haciendo en horario de oficina. Y una de las particularidades que podrías ver es esta que se ve acá. Este porcentaje que ves acá, no sé si lo alcanzas a leer o se alcanza a ver, se llama inactividad. Inactivo. Uh-huh. Exactamente. Eso es cuando la máquina está encendida, pero no está siendo usada. ¿Sí? Entonces tú puedes hacer correlación según los picos de inactividad en el transcurso de 8 de la mañana a 5:30, de saber en qué momentos dejó de utilizar la máquina. Muy seguramente si se dejó de utilizar el dispositivo es porque me levanté o estoy haciendo otra cosa. Entonces tú puedes tomar esos análisis de toda tu empresa desde el macro de todo el concepto laboral como cultura de empresa hasta el micro. Y es decir, esta persona no tiene inactividad de la máquina en ningún momento. O sea, inactividad es que está utilizando el teclado o el mouse o alguna de las herramientas periféricos del computador y por consiguiente debe estar hasta almorzando mientras trabaja. Entonces tú ahí ya con esa información que te la permite exportar ese tipo de herramientas, tú puedes empezar a hacer análisis de
esta empresa tiene un problema donde tenemos que garantizar que el horario no supere de tal hora, o estamos viendo que están poniendo muchas reuniones intercaladas y por consiguiente el colaborador no tiene tiempo para hacer una pausa activa. Eso es lo que te permite hacer ese tipo de herramientas, y de ahí viene el concepto de Business Intelligence. Con información, de manera mucho más sencilla de procesar, poder tomar acciones en pro de lo que estás mencionando como ejemplo. Perfecto. Yo, yo lo tengo claro, pero este webinar es probablemente no solo están empresas o representantes de la CEN, sino que están los trabajadores. Entonces hay una preocupación de los trabajadores también porque se sienten observados, digámoslo de alguna manera, o se sienten, es decir, ¿cómo podemos decirle a los trabajadores que este tipo de herramientas no están diseñadas para acosar, pues para acosarlos? Total. Y es un punto también muy interesante de mencionar, y acabas de tocarlo, y es el concepto de habeas data. Habeas data hace referencia a que este tipo de plataformas solo pueden tomar información del dispositivo, más no del usuario, ¿sí? Entonces te doy un ejemplo. Si yo estoy aquí haciendo el análisis de las principales top 30 de páginas web que más se utilizan, esto lo que hace es, digamos, solo lanzar el título de la ventana, no hace tracking de lo que tú ingresas en la página web, ¿sí? Entonces es un punto importante a tener en cuenta, que además puede ser activado o desactivado según de la necesidad de la empresa. Todo el tema, si te das cuenta de la información que recopila ese tipo de plataformas, es en pro del dispositivo. Mira, entonces, referencia de máquina, sistema operativo, procesador, la máquina que le estoy entregando a mi colaborador es pertinente para el trabajo que tiene que hacer o no, ¿cierto? Está sobredimensionada, está subdimensionada. Son respuestas a preguntas preorientadas al uso del dispositivo, que a través de este tipo de cosas tú puedas analizar otras variables como las que estábamos haciendo en el ejemplo de en pro de los riesgos laborales. Sí, sí lo puedes hacer, pero en ningún momento puedes identificar específicamente toda la información del colaborador como tal. Entonces, es un punto importante a aclarar, es el tema de habeas data en el uso de este tipo de plataformas. Y aquí, para que lo veas, solamente también el tema de geolocalización es un punto importante pues a tratar sobre este concepto. O sea, entonces se hace geolocalización del dispositivo porque es un dispositivo prestado al colaborador y se busca pues que haya seguridad, ¿no? Perfecto. Yo creo que ya nos contaste todo el tema de inteligencia de negocios, cómo es la aplicación. Esta aplicación es un poco interna porque nos interesa, como siempre, proteger la salud de los trabajadores, tratar de encontrar herramientas que le solucionen problemas al trabajador y que permita a la empresa tomar decisiones frente a su funcionamiento en la pandemia y probablemente post-pandemia. Pero entiendo yo también que hay otras herramientas de inteligencia de negocios para otros efectos, no tanto internos, sino externos, como análisis de mercados y este tipo de cosas. ¿Conoces algunas? ¿Nos puedes contar algo sobre ese tema? Sí, pues más que eso, pues la inteligencia de negocio aplica pues para cualquier pregunta que se quiera responder. Aquí lo único es tener los datos, ¿cierto? La información específica y más pertinente. Entonces hay una herramienta de Microsoft, permítanme se las muestro acá, que se llama Power BI, ¿sí? Entonces el tema con Power BI es que tú puedes ingresarle cualquier tipo de información, ¿sí? Entonces, información, y les sigo dando ejemplo. Entonces, ya no vayamos a la medición, riesgos laborales, uso del dispositivo, no. Ahora quiero saber cómo va mi empresa.
Entonces tú tienes todos los resultados de tu empresa, de vendedor por vendedor, de cada país, de toda la región. Tienes los targets, tienes toda la información de los productos y aquí rápidamente, si te das cuenta, puedes empezar a ver en tiempo real la información de cada uno de esos. Entonces, que estás viendo aquí este segmento, entonces le das clic y te muestra la información. Que quieres ver la información específicamente por cliente, quieres ver qué producto en cada cliente se comercializa, quieres ver tu pipeline, ¿cierto? ¿Qué voy a vender o en qué probabilidad de éxito está el pipeline? ¿Qué es lo que tengo todavía por cerrar? Toda la información en tiempo real rápidamente. Esto es un ejemplo del concepto comercial. Ahora imagínate tener los análisis del mercado, ¿sí? Lo que es tendencias de mercado. Tienes toda esa información que la estás recopilando de alguna forma periódica y la alimentas en este tipo de plataformas y de manera visual y muy sencilla la procesa en segundos, ¿sí? Entonces estás utilizando Big Data y estás utilizando BI para poder hacer analítica con el fin de tomar las decisiones más pertinentes en cualquier pregunta que tú te hagas, así como lo hicimos ahorita, riesgo laboral, comercial, mercadeo, marketing, cualquier tipo de pregunta. Pues a mí me parece que es un tema encantador. Yo ya estoy estudiando cosas de inteligencia artificial también, eh, y de negocios, pero, pero siento que nos hace falta darle un valor agregado a los que nos están oyendo. Entonces, yo sé que pues este no es un espacio comercial ni mucho menos, pero entiendo yo que también hay herramientas nacionales, que hay herramientas no sé, yo quisiera que los empresarios que nos están oyendo y los trabajadores que nos están oyendo se vayan con un valor agregado, con un valor adicional y digan, bueno, yo me quiero montar en la inteligencia de negocios en este tiempo de pandemia, lo necesito. Ya identificamos una de los temas nuestros como riesgos laborales, pero yo creo que es un valor agregado también para, pues por un lado, para las empresas y por otro lado, para la política pública. No olvidemos que en este momento ya se están debatiendo nuevos análisis de mercado, nuevos análisis normativos para la definición de teletrabajo y de trabajo en casa y de cómo se debe hacer esto. Entonces yo creo que estas herramientas son muy útiles a la hora de definir políticas públicas y de definir políticas empresariales. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito más para generarle ese valor agregado a la gente. Pues nada, pues puntualmente esta plataforma que estaba mostrando casualmente como ejemplo es local, ¿sí? Es de aquí de Colombia, entonces obviamente tiene alcance a diferentes países de Latinoamérica, pero puntualmente y dándolo aquí como valor agregado, pues obviamente para lo que es el mercado colombiano, seguramente habrán ofertas que puedan hacer accesible este tipo de soluciones a las diferentes industrias o empresas pues, que están escuchando esta presentación. En cuanto al tema de políticas, definitivamente, o sea, toda transformación de la sociedad tiene que regularizarse, ¿cierto? Y en este momento estamos viviendo una realidad que no estaba en papel, y para poder seguir manteniendo pues la estructura, el orden y todas las reglas que teníamos en esa normalidad y ahora transformarlas a la nueva normalidad, hay que regularizarlas, hay que volverlas ley. Entonces, en cuanto a ese aspecto, estoy totalmente de acuerdo porque si no lo puedes regularizar, pues no lo puedes solventar en algún momento, ¿cierto? Se te va a salir de tu canal o de tu alcance y va a ser pues un problema a futuro. Entonces, el tema de que desde el concepto político se esté trabajando este tema me parece acertado, porque también lo mencionabas tú, esta nueva normalidad no sabemos cuánto vaya a durar o no sabemos si se vaya a quedar, ¿sí? Y cuando hablamos de quedar es que yo hablo con muchas empresas y dicen, vean, yo no tenía ni idea
que podía ser mi cargo mi cargo regional, donde tenía que viajar y estar presencialmente con la persona, tener tacto, tener esa sinergia con ella, lo he podido desempeñar desde casa. Entonces, posiblemente lo que suceda cuando lleguemos al presencial nuevamente es que muchas de las inversiones, por ejemplo, en viajes se reduzcan, muchos porcentajes de alternancia se mantengan, muchos puestos se transformen literalmente o completamente a educación, a trabajo desde la casa. Entonces es una realidad que no sabemos por dónde va, pero sí que hay que hacerle seguimiento y sabiendo que vino para quedarse, hay que regularizarla. Vale, Sami, muchas gracias por tu participación. Vamos a dar paso a algunas preguntas del público. Entonces, nos hacen una pregunta y es una persona que se llama Laura supongo yo que trabaja en talento humano, y nos pregunta cómo podemos interactuar mejor a través de estas herramientas con nuestros trabajadores, con nuestros, sí, iba a decir afiliados, pero bueno, con ellos, ¿cómo pueden interactuar a través de estas herramientas? Bueno, hay ¿Cómo se genera una diferentes maneras. interacción? Sí, bueno, estas plataformas de Business Intelligence no están en sí orientadas a dar una respuesta face to face, ¿no? Estas plataformas me permiten tomar información, procesarla y generar una respuesta, ¿cierto? Entonces, puntualmente, una de las sugerencias o de los resultados que se pueden tener en pro interacción con los colaboradores y hablando desde el tema de recursos humanos es el mismo ejemplo que estábamos mencionando ahorita. Imagínate que estás midiendo el tema del uso o la inactividad del dispositivo en horario laboral y te das cuenta pues que no hay pausas activas, que no hay espacios de cierre de ciertos momentos de reuniones. Yo puedo identificar eso como recursos humanos y yo lo que voy a poder hacer es generar ambientes o espacios tipo marketing que me permitan impulsar esos momentos de pausas activas. Entonces, si por ejemplo recursos humanos ya sabiendo lo que está sucediendo en ciertas áreas, va y involucra o impacta en el calendario ya una reunión de sesión de yoga virtual, nada, tú ya como empresa empezaste a hacer ese espacio, a cortar ese día a día de trabajo constante sin parar, para poder estar en pro pues de lo que es la salud mental, el espacio que necesita ese colaborador para poder desempeñarse en su trabajo. ¿Sí? Entonces son pequeños ejemplos. Espacios de marketing ya sabiendo que está trabajando, según la plataforma te estás dando cuenta que está trabajando hasta las 9 de la noche. Entonces poner un espacio desde las 6 de la tarde donde van a hacer una cata de vinos virtual. ¿Sí? Son diferentes ejemplos donde tú puedes empezar a mezclar el marketing con recursos humanos, pero todo saliendo de la información que te dio la plataforma de Business Intelligence. Entonces, cuando tú ya bloqueas eso de alguna manera como una regla o una reunión del espacio laboral, pero que no tiene una intención laboral, empiezas a cortar esos ciclos largos de trabajo. ¿Sí? Entonces, son pequeños ejemplos de cómo empieza uno a solucionar esos problemas que se pueden estar dando. Pues a mí me parece maravilloso. Me parece maravilloso en temas de que podemos por fin, tú lo decías al principio, tenemos tanta información y la desaprovechamos. Es decir, hay tanta información que no podemos tomar una decisión o no, o creemos que son cosas de generaciones pasadas, que ya no hay nada que hacer, o que son los jóvenes los que saben hacer eso y nosotros no. Entonces yo sí quiero invitar a todas las empresas a que piensen y a que se monten en esta revolución industrial como lo decías al principio. Yo sí creo que ya es hora de tomar las riendas, de tomar decisiones basadas en información. Y si ustedes como empresa pues ya tienen una información, pues ya Samir nos contó que la inteligencia de negocios está al borde de la esquina y que ya se pueden tomar decisiones referentes a esta.
Tenemos otra pregunta, Samir, y es, estas herramientas de inteligencia de negocios necesitan o tienen unas necesidades especiales de cómputo o algo así, ¿no? La pregunta es como, ¿hay algunos requisitos Los para que yo requerimientos. pueda acceder a esta información o a estos servicios? Sí, eso es una buena pregunta ya desde lo técnico, los requerimientos técnicos de mis dispositivos para que me funcione estas plataformas de inteligencia de negocios. Bueno, la ventaja que está sucediendo hoy en día y es que todo se está yendo a la nube. El irse todo a la nube significa que el procesamiento ya no se hace en mi dispositivo local, sino en la nube, ¿cierto? Entonces, cuando el procesamiento se hace en la nube, pues mi dispositivo puede ser con la robustez de un celular, que es lo que sucede hoy en día, ¿sí? Asimismo, va a ser los requerimientos mínimos que va a necesitar un dispositivo. No hay dependencia como tal de lo que se llama el dispositivo final, sino que todo empieza a procesarse desde la nube. Entonces, una tendencia que cada vez vamos a ir viendo más, ya empieza a ampliarse todo el concepto de Internet de las cosas, todo el concepto de 5G, ya uno empieza a entender el tema de 5G, cómo empieza a tomar relevancia en toda esta realidad que vamos a vivir. Ya tenemos grandes máquinas que procesan, ahora nos falta esa herramienta que procese la misma velocidad de comunicación para Internet. Cuando se tengan esas dos variables vamos a poder tener hasta ese concepto que se conoce hace varios años, pero todavía no es una realidad en muchas partes del mundo, que es el tema de los carros autónomos. No sé si sabía, los carros autónomos en este momento no son posibles, entre comillas, porque necesitan de servidores locales para procesar la información en la que se comunican, pero con 5G ya el procesamiento va a ser directamente de la misma nube. Entonces, con esa premisa que acabo de mencionar, la respuesta es cualquier dispositivo que se tenga, que se pueda accesar a la nube, claramente, va a permitir hacer uso de todo ese tipo de procesamientos para inteligencia de negocios sin ningún problema. Ok, o sea que una empresa va a necesitar internet, básicamente, y ya. Sí, esa es una realidad, ¿sí? Empresas, sector corporativo, sector educación está muy atrasado en Latinoamérica. Todos vamos para la nube, el tema de nube se hace esencial para hacer cualquier proceso, no solamente como ese, sino cualquiera, en pro pues, de esta necesidad como corporación, ¿no? Imagínense, pues en este momento, lo estamos viviendo hoy en día, que estamos encerrados en la casa, ¿qué haríamos sin Internet? Sí, no. Estaríamos muy mal. Bueno, Sami, muchas gracias por tu participación. Gracias a todos por oírnos. Lina, por favor, si tú tienes algún comentario, si hay más comentarios que quieras hacernos desde los participantes que nos acompañaron en la charla el día de hoy, pues bienvenida. Y muchas gracias a todos. Los vamos a dejar con un video de Positiva Educa, como siempre. Y estaremos abriendo más espacios, Samir, de esta nueva información. Queremos abrir los riesgos laborales, sino a estas nuevas tendencias de tecnología y de cómo se está moviendo el mundo para que nuestras empresas afiliadas, para poder generar valor en nuestras empresas afiliadas y que se monten a esta revolución industrial, que se enteren cómo hacerlo. Entonces, pues, vamos a ver si nos contactamos nuevamente. Fue un placer volver a oírte después de no sé cuántos años. Un abrazo de verdad. Muchas gracias. Lo mismo, Salín, un gusto haber estado contigo en este espacio y encantado pues de poder participar en este y en los próximos que me invites. Entonces, un saludo. Que estés bien. Vale, muchas gracias. Lina, te damos paso. Muchas gracias y hasta luego a todos. Hasta luego. Claro que sí, muchas gracias. Por supuesto, agradecemos a nuestros expertos, a Salín y a Samir por esa charla tan importante que nos han dado el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación y por todos sus comentarios, los comentarios que nos han dejado en esta capacitación. Agradecemos su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en nuestro centro virtual Posipedia,
www.posipedia.co. Allí también encontrarán el cronograma semanal para que se inscriban a todas las acciones educativas que tenemos programadas para ustedes. Nuevamente agradecemos su participación y, por supuesto, como siempre, su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz día. Positiva Educa ha sido fundamental por ser equitativos, inclusivos y por promover la seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo el autocuidado en términos de bioseguridad. Con esta información podemos lograr intervenir, prevenir y promover actividades de capacitación en nuestros colaboradores. Y mantener ese mensaje importante de prevención, de autocuidado y sobre todo de esa conexión que hoy de manera virtual a través de la gran variedad de contenidos tenemos para estar con ellos. Gracias Positiva por estar cerca de nosotros.